Y ya estamos en directo, pues bienvenidos, bienvenidas sean a una narración más, leyendo Una velada en la librería Morisaki de Satoshi Yagisawa. Si todavía no conoces la historia del primer libro, te invito a que la leas o a que escuches el audiolibro que ya puedes encontrar completo en este canal. El primer libro se llama Mis días en la librería Morisaki, fue el primer libro que leímos este año. Y pues ahora le estamos dando continuación a este segundo libro, siendo esta la tercera narración. Pues hoy vengo de nadar, me cancelaron una junta que tenía en el trabajo y dentro de un par de horas voy a ir a jugar tenis con un muy querido amigo. Pero en este momento tengo ganas de estar compartiendo esta lectura contigo que me estás escuchando. Así que esta es Una velada en la librería Morisaki de Satoshi Yagisawa, retomando con el capítulo 7. Vamos a ello. Nada más despertarme por la mañana, recogí el equipaje donde había metido ropa para 2 días y salí hacia la librería Morisaki. Mis tíos habían salido de viaje a primera hora, así que hoy, de la mañana a la noche, yo sería la encargada de llevar la tienda durante el día entero. Pensando en ello, mi corazón, como es natural, se emocionaba. En parte también por eso salí de casa una hora más temprano de lo debido, con el resultado de que me tocó lidiar con la hora punta de entrar al trabajo. En el caso de mi oficina, lo normal es que entre a las 10, por lo que ya ha pasado el pico de la hora punta. Por eso, encontrarme con el transporte tan abarrotado era una experiencia que no conocía desde los tiempos de mi anterior empleo. Debido a que el entrenamiento adquirido entonces a la hora de cómo soportar mejor los trenes atestados era ya algo de un pasado lejano y enterrado en el olvido, iba siendo empujada a derecha e izquierda por un torrente incesante de gente mientras me asfixiaba con la respiración de la masa humana circundante. Al menos 30 veces debió brotar desde el fondo de mi corazón un lamento silencioso. Antes, cuando todas las mañanas me veía mecida por el traqueteo de los trenes abarrotados en hora punta, a menudo me topaba con gente de lo más extraña. Unos que daban miedo farfullando a solas, otros a los que les daba por gritar, algunos que con indisimulada mala intención hacían chocar su cuerpo con el vecino para provocar. Que si este hombre me ha toqueteado, que si una pelea. Cada 2 por 3 había un problema que al final terminaba afectando al vagón entero. Cuando ya desde la primera hora de la mañana tienes que ver esas cosas, empiezas la jornada medio deprimida sin quererlo. Sin embargo, ese día, cuando por primera vez en mucho tiempo me sumergía en el malsano ambiente del vagón en hora punta, me pareció que resultaba comprensible hundirse en ese estado de ánimo. Cualquiera que se viera encerrado todas las mañanas en un ambiente así terminaría con el carácter cada vez más trastornado. Conseguí aguantar 15 minutos infernales de trayecto, y al bajar en la estación de Jinbocho, me fui directa a la librería. Apenas pasaban unos minutos de las 9, la librería abría a las 10, así que, como suponía, estaba llegando demasiado pronto. Como ya no tenía remedio, me puse a limpiar un poco por aquí y por allá, y antes de que me diera cuenta se había acercado la hora de abrir. Bueno, allá vamos. Pletórica de fuerzas, subí animada a la persiana de la librería dando comienzo a mi primer día. Mi trabajo consistiría en abrir por las mañanas, estar allí tras el mostrador todo el día y al llegar la noche, meter la recaudación en la caja fuerte y volver a echar la persiana. No hace falta aclarar que carecía del conocimiento necesario para poner precio a algún libro valioso, por lo que si acudía a alguien para venderme uno de esos ejemplares, lo único que podría hacer sería explicarle la situación y pedirle que me dejase guardar el libro un par de días. Por tanto, tratándose tan solo de 2 o 3 días, debería poder encargarme del establecimiento sin mayor problema. Al echar una ojeada a la calle, vi que las otras librerías estaban también comenzando a abrir. De alguna parte me llegaba el olor de las flores de los manto, tan característico del otoño. En ese momento mi mirada se cruzó con la del señor Iyama, el dueño de otra librería de volúmenes de segunda mano que está casi enfrente de esta, al otro lado de la calle. «Buenos días», le saludé. ¿Dónde anda hoy Satoru? Ha salido de viaje. Entonces el otro abrió muchos los ojos como atónito. Eso sí que es una sorpresa. A lo mejor va a llover y todo. Pues si llueve, disculpe usted. Por si las moscas, le pedí perdón de antemano. Como de costumbre, por la mañana apenas entró ningún cliente. Pero no tenía nada de extraño. Era lo habitual. Me sentí por completo metida en mi papel. Solo tenía que pasar el plumero por los libros mientras esperaba tranquilamente a que acudiera algún cliente. Para ser sincera, me bastaba con estar rodeada de libros para ser feliz.
aunque no viniera ningún cliente, estaba disfrutando de sobra. Sin embargo, lo que sí me enervó fue que a lo largo de la mañana mi tío telefonió hasta 3 veces. Por lo visto, solo con estar lejos de la librería ya se preocupaba. Como ya estaba cansada de hablar con él, la última vez me limité a tranquilizarlo con 3 o 4 palabras y corté enseguida. El tiempo transcurría muy despacio. Atendía a los clientes que entraban en un espaciado goteo. Pasaba el plumero por las estanterías o me ponía a ordenar los montones de libros pegados a la pared. Y si alguno me llamaba la atención, lo hojeaba y leía unas páginas. Ya que había surgido la oportunidad, me puse también con El elogio de la sombra de Tanizaki, una profunda reflexión acerca de las sombras relatadas a través de sus propias experiencias, su escepticismo sobre la conveniencia de la excesiva iluminación actual de las ciudades japonesas. El poder de aquella prosa me hacía sentir como si el propio autor estuviera hablándome a mi lado. Me fue arrastrando cada vez más hasta que me metí por completo en el libro. Cuando por fin llegó la tarde, se puso a llover en serio. Al principio parecía una llovizna, pero se fue intensificando progresivamente, y antes de que uno quisiera darse cuenta, la calle Sakura estaba por completo a oscuras. Para las librerías de segunda mano, la lluvia no es sino su enemigo natural. Si los libros se mojan, es una desgracia. Y además, en cuestión de minutos, el número de viandantes se reduce a ojos vista. Me apresuré a salir para recoger los libros de la mesa con ruedecitas que sacamos a la calle y vi que todas las librerías estaban ocupadas en la misma tarea. El señor Iyama, que a la hora de abrir bromeó con aquello de a ver si iba a llover, ahora estaba también inmerso en su propia lucha contra la lluvia. Pues ha llovido de verdad, ¿eh? Eso parece, sí. Intercambiamos una sonrisa mientras metíamos las mesitas en nuestros respectivos negocios. El cielo se había cubierto de una espesa capa de nubes y la lluvia caía cada vez más fuerte. Me pregunto si habrá sido una buena idea hacer que mi tío saliera de viaje. Espero que por lo menos a ellos no les llueva. Parece que hoy voy a tener poco trabajo, me dije mientras volvía al interior. Al cerrar la puerta tras de mí, el furioso sonido de la lluvia que se oía afuera cambió a un suave susurro. El característico y tenue olor que deja la lluvia al empapar las calles se filtró dentro del establecimiento, mezclándose con el de los libros viejos. No entraba ni un solo cliente. Sentada en mi puesto tras el mostrador, permanecí largo tiempo con los ojos cerrados. Reinaba una calma absoluta. Concentrándome en escuchar los sonidos, se distinguía el de las gotas de agua al impactar contra los cristales, y más a lo lejos, el de los coches al abrirse paso entre la lluvia. Me entró la extraña sensación de que me había convertido en parte de la librería. Era como si abandonase mi propio cuerpo y mi conciencia se extendiera por todo el recinto. Me resistí a seguir pensando así y me repetí que yo era tan solo alguien a quien habían dejado al cargo de la librería, aun cuando no tuviera nada que hacer por falta de clientes. Pero lo cierto es que, al estar rodeada por toda esa cantidad de libros cuya existencia se ha prolongado durante tantos años, la percepción misma del paso del tiempo se altera, y creo que se percibe con más claridad que la propia existencia forma parte de ese transcurso del tiempo. Si dividimos los trabajos en 2 categorías, calma y movimiento, el trabajo de una librería de segunda mano se inscribe evidentemente en los primeros. Por supuesto que todas las tareas no pueden ser reducidas a una dualidad tan sencilla. Sin embargo, en cuanto a la imagen se refiere, lo cierto es que la ocupación en una librería de segunda mano corresponden a la calma. Estando ahora aquí sentada, es como si mi ánimo hubiera encontrado el recipiente perfecto donde acomodarse y siento que me gustaría permanecer así para siempre. ¿Habrá sentido lo mismo mi tío alguna vez? Sí, 100 veces más que yo, sin duda. Antes de pertenecer a mi tío, esta librería fue de mi bisabuelo y después de mi abuelo. Probablemente uno de los motivos por los que mi tío está orgulloso de tener una librería en este barrio es porque de esta manera está honrando la memoria de los que consiguieron que siguiese en pie hasta hoy. Mientras miraba la ventana empañada por la lluvia, mi mente divagaba con este tipo de ideas que no iban a ninguna parte. Pasadas las 4, cuando ya apenas llovía, me sobresaltó el inesperado traqueteo de la puerta al descorrerse. ¿Qué hay? Vengo a molestar un poco. Llevaba tanto tiempo sin un cliente que me levanté con un brinco de sorpresa, pero al ver que era Sabu, contesté, bienvenido, imitando el tono de mi tío y me volví a sentar. Por lo visto, venía a ver qué tal me iba para pasar un poco el rato. Sonreía con la clarísima intención de burlarse de mí y no comprar nada. Por probar a ver qué pasaba le serví una taza de té, y él, tomándola con un gesto como si estuviera rezando,
sorbé el contenido ruidosamente. Yo, como estaba un poco mustia luego de tanto tiempo en completo silencio, en el fondo me alegraba de la visita de Sabu. Entonces decidí darle un poco de charla. ¿Qué? ¿Cómo te va hoy?, preguntó Sabu de la misma manera en que se dirigía siempre a mi tío. Pues hoy a 2 velas. Al oír mi respuesta, Sabu soltó su habitual ju ju ju, riéndose en voz baja. Aquella risa resonó en toda la librería. Acostumbrada a la tranquilidad que había reinado hasta hacía unos momentos, aquella risa producía un efecto curioso. Bastaba con esa prueba de la presencia humana para que el ambiente fuera por completo diferente. Un ambiente que me pareció igualmente válido. Tú también eres un poco rara, ¿eh? Tomándote la molestia de venir todas las semanas a un sitio como este, donde nunca hay nadie. Tú sí que eres raro, Sabu, viniendo todos los días por aquí. No, no digas eso, que me da vergüenza. No hace falta que seas tan modesto. Tú me ganas. Ya empezamos, pero si a ti no hay quien te gane. Mientras tomábamos tranquilamente nuestro té, nos decimos esa clase de estupideces con toda la seriedad del mundo. Tal y como ya suponía, Sabu se marchó sin comprar nada, y poco después, según atardecía, aquella lluvia que ya se había debilitado desde antes cesó del todo. El reloj de la pared marcaba con precisión cada minuto, y cuando me quise dar cuenta ya eran las 7, hora de cerrar. No sabía muy bien si el tiempo allí se me había hecho largo o corto. Me levanté despacio y me entregué a las tareas propias del cierre. Justo en ese momento, como si lo hubiera calculado a propósito, llamó mi tío por teléfono. Le comuniqué que había conseguido cerrar la tienda sin problema y le pedí por favor que al día siguiente telefonara únicamente una vez. Bueno, entonces pongamos un término medio. Llamaré 3 veces, me gritó antes de colgar. En fin, no sé con qué cálculos habría obtenido ese término medio. La habitación del segundo piso me pareció todavía más acogedora que antaño. Momoko, que antes vivió un tiempo aquí, se había instalado definitivamente en Kunitachi con el tío Satoru, por lo que nadie la usaba. Aún así, Momoko debía cuidar del lugar, porque estaba limpio y con los libros bien ordenados. Unas macetas con geranios y gerberas adornaban el alféizar de la ventana, y Momoko había pegado junto al marco una nota con instrucciones sobre su riego. Si se me olvidaba, seguro que se pondría hecha una furia. En el centro de la habitación se asentaba la mesita baja con tan buen servicio que me habían brindado en los tiempos en que vivía aquí. Después, como quien disfruta sintiendo escalofríos, descorrí solo un poco el panel que conectaba con la pequeña habitación contigua. Distinguí entre la penumbra que el cuarto estaba atestado con montañas de libros. Recortándose contra la oscuridad, los negros contornos de aquella masa de libros que yacía silente causaba una impresión ominosa. Volví a correr suavemente el panel y una vez cerrado, decidí que haría como si no hubiera visto nada. Justo en ese momento el teléfono móvil que había dejado sobre la mesita comenzó a vibrar. Al mirar la pantalla vi que era Wada quien llamaba. Como le había dicho que a partir de hoy me encargaría desde la librería, debía estar preguntándose cómo me había ido. ¿Todo ha ido bien? Sí, perfecto. ¿Qué tal hoy en el trabajo? ¿Ocupado? Pues ahora mismo sí, todavía estoy en la oficina. Vaya, debes estar cansado. No debe quedarte tiempo como para escribir tu novela, ¿no? Bah, no pasa nada. No hay ninguna prisa. Bueno, vuelvo a trabajo. Vale, no trabajes demasiado, ¿eh? Gracias por llamar a pesar de estar tan ocupado. Aquella noche, después de tomar una cena sencilla y darme una ducha, no me quedaba nada especial por hacer. Me tumbé en el futón con uno de los libros que saqué a voleo de la estantería y comencé a pasar las páginas distraídamente. Sin embargo, me entraba un sueño y no podía concentrarme. Pero dormirme ya, sin más, me parecía un desperdicio. Una arañita paseaba por el techo. Relajado y sin pensar en nada concreto, me dediqué a mirar sus idas y venidas. Finalmente me levanté como impulsada por un resorte y probé a asomarme por la ventana. Al instante sentí cómo penetraba en la estancia el frío aire del otoño. Allí arriba, a lo lejos, se veía la luna con su brillo plateado. El bullicio de la gran ciudad sonaba también muy lejano. Los coches que circulaban con un sonido sordo, las voces de gente que pasaban por la calle. De pronto sonó muy cerca el traqueteo de la persiana metálica que alguien bajaba al cerrar su negocio, y al apagarse aquel ruido reinó la calma. Elogio de la sombra. No sé si la expresión se ajustaría a momentos como ese, pero se me escapó en un susurro. Acto seguido apagué la luz de la habitación y sentándome junto a la ventana, cerré los ojos. Hace tiempo pasé en esta habitación muchas noches. En aquel entonces no tenía la misma conciencia del paso del tiempo.
Ya no existo en aquellos días. Son días que se han marchado a algún lugar muy lejano. De ninguna forma puedo volver al pasado. Al pensar en ellos sentí como si una aflicción vagamente agradable se extendiera por mi interior, pero no hacía falta ni pensarlo. Ahora yo era muchísimo más feliz que antes. Hasta ahora mi vida había sido bastante corriente, pero no exenta de altibajos. Tuve mis propias preocupaciones y mis atascos. También tuve mis momentos en que me hubiera gustado hundirme en el fondo de un oscuro mar y no volver a salir de la superficie. Pero ahora, estando así en medio de esta noche tan tranquila, puedo comprender a la perfección que he tenido suerte en la vida y que me he cruzado con muchas personas buenas que me han ayudado. Sí, verdaderamente muchos encuentros felices. Al abrir lentamente los ojos percibí cómo la luna vertía su suave luz a través de la ventana. Inmersa en aquella luz, sentí que una nube de felicidad me iba envolviendo poco a poco. Y entonces, qué cosa tan extraña. Una serie de recuerdos de la infancia descorrieron de golpe el cerrojo que les encerraba y comenzaron a aflorar uno tras otro en mi memoria. A pesar de las apariencias, de niña andaba sumida en un mar de dudas y preocupaciones. Es más, posiblemente muchísimo más que a mi edad adulta. Era hija única, tímida, y quizá por culpa de que mis padres estaban siempre ocupados con su trabajo y apenas podían pasar tiempo con ellos, carecía de la capacidad de dar salida adecuadamente a mis inquietudes y tristezas. Así no podía hablar con otras personas, y como no encontraba el hilo que pudiera desmadejar mis problemas y mis penas, se iban enredando cada vez más hasta que, cuando me metía bajo el futón por las noches, me sentía tan intranquila como si un globo gigantesco me estuviera oprimiendo el pecho. Por supuesto que, tratándose de una etapa infantil, pensándolo ahora, las mías eran casi siempre preocupaciones por cuestiones ridículas. Me deprimía pensar en la voltereta que había que dar en el examen de educación física que me esperaba al terminar las vacaciones de verano. Me asustaba del cerezo que había en nuestro jardín porque había escuchado rumores de que los cerezos crecían sobre los cadáveres, o me desesperaba porque uno de los chicos de la clase me había puesto el mote de la huesos. En aquel entonces yo era flaca y larguirucha. Para una niña así, la idea de pasar largo tiempo en casa del abuelo cada vez que había vacaciones era el mayor de los consuelos. Allí estaba también el tío Satoru, que siempre me aguardaba con muchas ganas de verme. Aquello suponía una enorme tabla de salvación para mí. La habitación de mi tío era como un muro defensor que me protegía. Si conseguía llegar hasta allí, ya podía respirar tranquila. No tenía que preocuparme de nada. En aquella habitación, cuando mi tío tenía que enfrentarse a todo lo que yo, sin mayor preámbulo, le iba soltando, siempre escuchaba con cariño. Podía estar horas hablando con él. Cuando por fin se cansaba de escuchar mis historias, echaba mano de su colección de discos. Escogí el que le pareciese entonces y nos poníamos los dos a cantar a viva voz las canciones que incluía. Si alguna vez montábamos demasiado escándalo, el abuelo, que estaba con los parientes en el salón, salía disparado hacia nuestro cuarto con el rostro enrojecido de cólera y nos soltaba unos cuantos gritos. Mi tío y yo, con el rostro contrito, nos disculpábamos simulando estar arrepentidos, pero cuando nos volvíamos a quedar a solas nos echábamos a reír. En cuanto a mí, que en el colegio era siempre tan cobárdica, cuando estaba con mi tío me volvía osada, y era como si no fuese la misma persona. Me parecía que aquel desasosiego tan difícil de describir con palabras se iba difuminando gradualmente, aunque un poco antes me sentía como si el mundo a mi alrededor se marchitase a marchas forzadas. Cuando estaba con mi tío era, por el contrario, como si se abriese cada vez más ante mí. Pensándolo ahora, todos mis recuerdos de aquellos días que pasé junto al tío Satoru eran como un claro soleado en medio del profundo bosque, donde se podía entrar en calor. No sé si se trataba de nostalgia o de un deseo de volver a aquellos días, pero por algún motivo estaba a punto de llorar. En aquella habitación iluminada únicamente por la luna, mientras desempolvaba uno por uno los cálidos recuerdos que habían permanecido dormidos al otro lado de la puerta de mi memoria, fui cayendo en las redes del sueño. Capítulo 8. La mañana siguiente se despertó con un límpido y soleado cielo de otoño en el que apenas nadaban unos pocos jirones de nubes. Los charcos despedían destellos cegadores al acoger los rayos del sol. «Hoy no lloverá, ¿verdad?», me preguntó con voz desconfiada el señor Iyama desde la acera de enfrente.
Pues eso creo, pero como llueva hoy, la próxima vez que oiga que Satoru pretende salir de viaje, pondré todo mi esfuerzo en detenerle. No sé si hablaba en serio o en broma, pero dicho esto, el señor Iyama regresó a sus tareas de abrir el negocio. Sin embargo, sin hacer caso de tales preocupaciones, el tiempo aguantó el día entero. Quizá también gracias a eso, en la librería se vendió mucho más que el día anterior. Desde por la mañana, el goteo de clientes no cejaba, y según se marchaba uno, entraba el siguiente. Hasta vendí un libro de Kobayashi Hideo, que costaba nada menos que 5,000 yenes. Después, un poco antes del mediodía, extrañamente entró una pareja de chicas con edad de ser estudiantes universitarias. Ambas tenían cierto aire de ser personas de criterio, con gustos particulares. Una de ellas, que iba con un vestido de flores, llevaba colgando del cuello una cámara reflex de objetivo único que debía de ser bastante cara. Las dos iban sacando un libro tras otro y las hojeaban detenidamente hasta que al final me preguntaron si tenía alguna recomendación que hacerles. Después de pensarlo mucho, probé a recomendarles Yoake Mae, antes del amanecer, de Shimazaki Tozon, y pareció gustarles la idea porque lo compraron. ¿Podría hacer unas fotos? Cuando parecía que se iban a marchar, la chica de la cámara me hizo esta pregunta en un tono de lo más educado. Dijo que era para un trabajo de estudios. Sí, adelante. Entonces, con los ojos centelleantes, comenzó a sacar fotos de la librería. Si puede ser, me gustaría sacarle a usted también. Dado que así lo pedía, me senté en mi silla tras el mostrador, aún a disgusto. Debía tener el rostro muy tenso porque la chica, un poco cohibida, me dijo: ¿podría pedirle que estuviera con el mismo aire de siempre? Entendía lo que quería decir, pero ¿cómo iba a hacerlo teniendo delante una cámara? Para empezar, lo más normal era que nunca tuviera nada que hacer, por lo que mi expresión habitual era la de estar sentada con la mirada perdida. Si me sacaran una foto con semejante cara, era como estar invitando a que se rieran de mí. Al final, poniendo mil y una excusas, me fui retirando hacia una esquina de la librería como quien huye. La verdad es que ya me gustaba de antes el aspecto de esta librería, y por eso tenía ganas de fotografiarla, me dijo la chica mientras apretaba el disparador de la cámara. La chica que iba con ella también estaba sonriendo todo el tiempo. Lo cierto es que ambas eran bonitas y simpáticas. Vaya, ¿de verdad? Tiene un sabor especial, una atmósfera encantadora. Ah, pues ahora que lo dice, sí, supongo que sí. Contestaba sin entusiasmo. Ciertamente no se puede negar que ese tipo de tiendas en antiguas casas de madera de 2 pisos tienen su encanto, pero la primera impresión que tuve yo al entrar aquí se puede resumir en una sola palabra: vetusta. Por cierto que, como normalmente, pues... Ah, ya. Quiere decir que no se atrevía a hablar con el cascarrabia cincuentón que está siempre, ¿no? Le dije con una sonrisita significativa. La chica se azoró a ojos vista. No quería... Bueno, sí, me pasaba eso. Ya me imaginaba yo. Sin importarme la cara de sorpresa de ambas, solté una sonora carcajada. Ha sido usted una grandísima ayuda. Muchísimas gracias. Y también nos leeremos el libro, claro. Cuando terminaron de hacer las fotos, las chicas se despidieron cortésmente y se marcharon. Así pues, incluyendo además este episodio, entre unas cosas y otras tuve bastante que hacer, y antes de que quisiera darme cuenta ya era de noche. Comprobé las anotaciones del cuaderno de ventas para ver si cuadraban, guardé la recaudación del día en la caja fuerte, y tras limpiar un poco por encima cerré la librería. El día había sido por completo distinto al de ayer, y curiosamente el tío no llamó ni una sola vez. ¿Sería que por fin había decidido confiar en mí? Imagino que se me puede calificar de caprichosa, pero hoy que no telefoneaba me parece como si me faltara algo. En cualquier caso, terminé los pormenores del cierre y decidí salir a comprar algo para preparar la cena. Hemos quedado en que Tomo-chan vendría esta noche a pasar un rato juntas. Cuando la llamé por teléfono para contarle que por primera vez en mucho tiempo estaba viviendo unos días en la librería, enseguida me dijo que cuando saliera del trabajo quería venir sin falta a divertirse un rato conmigo, y así lo decidimos. En los tiempos en que estuve viviendo aquí, Tomo-chan venía a menudo a hacerme compañía, y le encantaba este lugar. Como ella me dijo que llegaría hacia las 9, opté por hacer lo mismo que la tía Momoko cuando vivía en la librería, que elaboraba aquí sus comidas. Puesto que Momoko preparaba también a diario el almuerzo para mi tío, en el segundo piso había arroz, salsas y otros condimentos. Guiso de pollo con algas, tofu frito en salsa, sanma asada a la sal, sopa de miso con nabo y tiras de costras de tofu frito, y arroz con espolvoreado de shiso rojo. Menú japonés 100% aprendido directamente de la tía Momoko.
Como la cocina de gas tenía un único fogón, la preparación de los platos me llevó más tiempo del calculado. Me quedé admirada de que Momoko pudiera prepararse la cena todas las noches contando solo con esto. A las 9 en punto escuché en la puerta trasera una enérgica voz que decía «Buenas noches», así que bajé las escaleras para dar la bienvenida a Tomo-chan. «Oye, qué olorcito más rico». «Bueno, es que he estado cocinando algunas cosas. Todavía no has cenado, ¿no? Mi idea era cenar juntas». «Estupendo. Perdón por la molestia». «No hay de qué. Total, yo también tengo que comer». Tomoko estaba antes contratada como camarera temporal por horas en el Subol, y fue ahí donde nos conocimos y nos hicimos amigas. Desde la primera vez que la vi tuve la impresión de que podríamos llegar a ser buenas amigas. Ya más adelante, cuando se lo comenté, me dijo para mi alegría que en aquel momento ella también sintió exactamente lo mismo. En adelante se convirtió para mí en una amiga como es difícil encontrar otra. Es una mujer de piel muy clara y un pelo negro muy lustroso que, de alguna manera, despide un aura sosegada al hablar. Creo que la expresión, una belleza de estilo japonés, se refiere a las mujeres como ella. Además, había cursado estudios de posgrado especializándose en literatura japonesa, con lo que demostraba ser una mujer de gran talento. Según tengo entendido, ahora está empleada como archivera en la biblioteca de cierta universidad. Hoy venía con un elegante vestido negro y un collar terminado con un adorno en forma de pájaro. Siempre pienso que Tomoko tiene el don instintivo de escoger la forma de vestir que mejor le sienta. Pusimos en la mesita los platos que preparé con la ayuda de Tomoko. Para comer 2 personas resultaba un tanto estrecha, pero no quedaba más remedio. Nada más dejarse caer en el cojín colocado frente a la mesita, Tomo-chan empezó a pasear la vista por la habitación y como saliéndole del alma comentó: «¿Hace cuánto tiempo que no venía a esta habitación? Qué a gusto se siente una aquí». Después sus ojos se posaron en el Ojo Resha, el tren de los tontos de Uchida Hyaken, que dejé anoche junto a la ventana cuando, metida bajo el futón, terminé de leer un rato con el ánimo de sentir que yo misma estaba viajando. Ese libro también lo he leído yo», dijo con ojos centellares. Ajo Resha es un libro de viajes escrito a principios de los años 50. Está protagonizado por un hombre que no viaja por ningún asunto en particular, ni desea visitar lugar alguno, sino que por motivos imprecisos anhela viajar, es decir que su objetivo es el hecho en sí mismo de viajar. Lo divertido del libro es la seriedad con que se comporta en todo momento ese hombre que ya pasa de los 70 años y que se mueve por las ocurrencias de cada momento, que son, por decirlo claramente, a cual más absurda e improductiva. El texto es tan fluido como el agua y deja un profundo sabor de boca, pero, además, solo con leerlo ya produce la ilusión de estar viajando y, por si fuera poco, permite entrever las costumbres y la forma de vida del momento. «El maestro Hyaken es muy entretenido, ¿verdad?», añadió sonriente Tomo-chan. La forma tan espontánea con que pronunció lo de maestro Hyaken delataba un profundo cariño por el autor. «Sí, muchísimo, y su compañero de viajes Himalaya Sankei es muy divertido también. Una se encariña enseguida con esa pareja. A mí también me hubiera gustado viajar con ellos, pero si de verdad se estuviera junto a ellos, igual eran personas difíciles de tratar, ¿no crees? Yo creo que son 2 vejetes alegres y encantadores». Tomo-chan dejó escapar una risita adorable. Su expresión revelaba casi un instinto maternal que me sorprendió enormemente. Tomoko come muy despacio, masticando bien. Como por contra, yo soy bastante impaciente a la hora de comer y voy muy deprisa. Intentaba aprender de ella y me esforzaba por masticar despacio. Por suerte, los platos que preparé parecieron gustarle mucho. De por sí, ella no come demasiado y por lo visto últimamente andaba muy ocupada de trabajo, por lo que se alimentaba de cualquier manera, y según dijo, llevaba mucho tiempo sin tomar platos típicos de la comida japonesa. Viendo cómo la persona frente a mí sonreía y me decía «qué rico», me entraron ganas de sonreír a mí también. Mientras cenábamos, aprovechamos para hablar de varios temas, de nuestros respectivos trabajos o de los libros que habíamos leído recientemente. Aunque solíamos escribirnos a menudo, por correo electrónico o hablar por teléfono, desde luego era mucho más agradable vernos y poder contarnos las cosas cara a cara. Así que terminada la cena, continuamos sentadas en torno a la mesita hablando de nuestras cosas. «La verdad es que te viene al pelo el trabajo de archivera de biblioteca». «Bueno, es solo una biblioteca de universidad. En realidad me encantaría trabajar en la Biblioteca Nacional del Parlamento». «Ah, en esa biblioteca tienen todos los libros que se han publicado en Japón hasta ahora, ¿no?». «Sí, eso es.
pero suspendí las pruebas de admisión. Vaya, qué lástima. Sí, bueno, la biblioteca donde trabajo ahora no es muy grande, pero aún así, en el depósito de acceso restringido tienen muchos libros antiguos de gran valor y resulta muy emocionante. Lo que más cansa es lidiar día a día con la energía de los jóvenes estudiantes. Tomoko hablaba con un tono de voz suave y en todo momento se notaba que era una persona muy educada. Usando los palillos con una mezcla de habilidad y elegancia, no dejó del pescado más que la cabeza y las espinas. En cambio, el aspecto que ofrecía mi plato al terminar de comer no era precisamente digno de elogio. Estaba claro que no nos habían educado igual. Lo cierto es que, en su terruño natal, sus padres poseían la mayor empresa constructora de la comarca. Era lo que se llamaba una niña bien, aunque ella siempre se defendía diciendo que no es para tanto. La energía de los jóvenes, ni que hubiera tanta diferencia de edad, pero yo no tengo ya esas fuerzas. ¿No habrás llegado a ser buenas amigas con alguno de esos jóvenes estudiantes? Si en la recepción de la biblioteca se sentaba una chica como Tomoko, ¿no debería haber un buen número de estudiantes que se sintieran atraídos por ella? En mi cabeza le daba vueltas a la idea y me imaginaba a esos chicos mirando a Tomo-chan desde una cierta distancia mientras se les aceleraban los latidos del corazón. Sin embargo, mi amiga borró de un plumazo mis fantasías. No, para nada, pero ¿y tú qué? ¿Marchan bien las cosas con Wada? Pues sí. Al ver que inesperadamente la pregunta se volvía contra mí, me azoré un poco. Como si hubiera estado esperando el momento, justo ahí comenzó a sonar mi teléfono móvil, y al mirar la pantalla vi que se trataba de un correo electrónico de Wada. Preguntaba si podía pasar un rato por la librería. Había terminado una serie de tareas y se disponía a marcharse ya de la oficina. Wada me dice que si puede venir, ¿te parece bien? Claro, me gustaría mucho conocerlo. Le he hablado a menudo de Wada a Tomoko, pero todavía no se conocen, así que pensé que era una buena oportunidad y le dije que viniera, aunque para 3 esta habitación era un poco estrecha. Está Tomo-chan conmigo, pero si quieres puedes venir. Le envié esta contestación, y antes de que pasaran 10 minutos, escuchamos una voz procedente del exterior que gritaba «¡Hola!». Al momento oímos unos pasos subiendo la escalera y apareció Wada. «Adelante», le saludé. «Buenas noches, encantada», dijo Tomoko sentada a mi lado con una deslumbrante sonrisa. «¿Qué hay? Así que tú eres Tomoko-chan, digo San. Perdón por la intromisión», contestó Wada con una ligera reverencia hacia ella. «No hace falta lo de San», dije yo riendo. Pero Tomoko, como queriendo responder a la cortesía de Wada, se sentó formalmente y le devolvió la reverencia. «No hay de qué, yo soy quien se ha entrometido». «Wada, todavía no has cenado, ¿verdad? Perdona, pero nos hemos comido todo lo que había. Si hubiera sabido que vendrías se habría preparado también para ti». «No, está bien, tú no te preocupes, solo me quedaré un rato». Por algún motivo, Wada parecía estar inquieto y no se relajaba. Sentado a la manera formal en un rincón de la habitación, guardaba las distancias. Cuando le pregunté «¿Pero qué te pasa?», me dijo que como era la primera vez que subía a este segundo piso estaba muy emocionado. Pero como he venido sin permiso del director, me parece mal ponerme a mirar lo que hay. Por lo visto se moría de ganas de levantarse y empezar a mirar los libros que se almacenaban en ese segundo piso, pero se estaba conteniendo con todas sus fuerzas. «¿Por qué? Ya que has venido, ¿qué se le va a hacer?», le contesté atónita. Es que de pronto me venció la curiosidad, pero creo que hay una línea que no se debe sobrepasar. No se debe faltar al respeto por ceder a la tentación, y más teniendo en cuenta que es muy probable que yo le caiga mal al señor Morisaki. El rostro de Wada acusaba las dudas que corroía en su interior, y sentado rígidamente en posición formal, no movía un músculo. Veo que, tal y como me contestaste, Wada es un hombre muy singular, ¿verdad que sí? Ambas asentimos conteniendo la risa. ¿Singular yo? ¿Por qué? Como encima Wada preguntaba con esa característica seriedad suya, las dos nos vimos incapaces de aguantar más y estallamos en carcajadas. A diferencia de la anterior, fue una noche muy animada. Se acercaba la hora del último tren y como Tomo-chan tenía que marcharse, Wada decidió irse al mismo tiempo. A mí también me apetecía respirar un poco el aire del exterior, así que bajé con ellos y les acompañé hasta la estación. Después de despedir a Tomo-chan en la entrada del metro, le pregunté enseguida a Wada qué impresión le había causado. «Es una chica estupenda, ¿no crees?» «Sí, estoy de acuerdo». A decir verdad, me preocupaba un poco la reacción que pudiera mostrar Wada al conocer a Tomoko, pero su actitud de desinterés era total. Eso, por una parte, me tranquilizaba, pero por otro lado me fastidiaba que no comprendiese lo maravillosa que era esa amiga mía de la que quería presumir.
¿Cómo es que este hombre no sabe apreciar el encanto de esta chica?, me decía rechinando los dientes en mi fuero interno. De pronto, Wada comenzó a hablar dubitativo. Pero esta chica... ¿qué? No sé, es una sensación imprecisa. Pero parece que estaba ahí y a la vez que no estaba. ¿Cómo? Es difícil de explicar. Daba la impresión de que estaba acostumbrada a estar siempre sola. O quizá es como si hubiera decidido mantenerse apartada de los demás. ¿Tú crees? A mí no me parece en absoluto que sea así. El comentario de Wada me había resultado tan inesperado que me veía incapaz de digerirlo. Hasta entonces estaba convencida de que Tomo-chan era una chica agradable, que le gustaba a todo mundo. Quizás se podría expresar como que es una mujer que ha aprendido la técnica de protegerse a sí misma. No sabría decirlo bien y puede que yo lo haya captado porque mi personalidad también tiene algo de eso. En cuanto crucé la mirada con la suya fue como si hubiera sentido el olor de alguien de mi misma especie. A lo mejor fue una falsa impresión porque me sentía cohibido. Lo siento, olvídate de todo lo que he dicho. Al escuchar eso, más que referente a Tomoko, me afectó lo que se refería a él, aquel comentario. Me entristecí al comprender que, como ya presentía, Wada no me había abierto por completo su corazón. Bueno, yo también me despido ya, dijo Wada parándose junto a un semáforo de la avenida. ¿Quieres quedarte a dormir en la librería?, lo invité como medio en broma. No, pues es que el director... Sí, ya entiendo, le corté. Era evidente que iba a contestar eso, por lo que tampoco me decepcionó demasiado, pero sí que me entristeció un poco haber sabido que me lo diría. Buenas noches. Me despedí sin darle tiempo a responder para que no advirtiera mi estado de ánimo, y dando media vuelta regresé a la librería casi corriendo. Al día siguiente, desde por la mañana, me sentía incapaz de ordenar mis ideas. Sentada en mi silla del mostrador, estaba perdida en mis pensamientos. Desde que intimé con Wada, mi cabeza se dividía en una parte que aprobaba mi comportamiento y en otra que lo rechazaba, con una discusión constante entre ambas. Ese día, ya desde temprano, era una encendida discusión. Mis emociones respondían ante el recuerdo de cada palabra y cada movimiento de Wada, y me desesperaba mi propia actitud de buscar en ellos muestras de mayor o menor cariño hacia mí. Pero supongo que eso es lo normal cuando estás enamorado de alguien. Entonces, esa mitad mía que aprobaba mi comportamiento le decía a la otra mitad, esa es una muestra de lo mucho que le quieres. Mientras que la contraria, sin darse por vencida, respondía al instante, pues por cosas como esas es por lo que resultas una mujer fastidiosa. Parece que hoy era un día en que la parte negativa estaba en buena forma y la positiva llevaba las de perder. Disculpa, me sobresalté al ver que de pronto alguien me dirigía la palabra. Alcé el rostro a toda prisa y me encontré con Takano, el empleado de la cafetería. Me estaba mirando fijamente desde el espacio entre dos estanterías como si estuviera medio escondido. Pero, Takano-kun, ¿cuándo has entrado? Pues ahora mismo. Al mirar el reloj vi que ya era casi mediodía. Debía de haberse acercado aprovechando un tiempo de descanso en el establecimiento. Takano vestía una camiseta con las mangas hasta un poco por debajo del codo y con una imagen estampada ya muy deteriorada, que parecía el ratón Mickey. Ese joven, aunque fuera un día frío, siempre iba con poca ropa. ¿Será que en el fondo de su corazón todavía se siente un muchacho? Si estabas aquí ya podías haber dicho algo, o mejor, no entres de manera tan sigilosa. Sí, perdón, pero sí que hablé. Lo que pasa es que parecías ensimismada en tus pensamientos con cara de preocupación. Takano se rascó confuso la cabeza sin entender por qué me enfadaba con él. Por mi parte era consciente de que le estaba haciendo pagar el pato sin tener ninguna culpa y eso me hacía sentir mal. Bueno, ¿y qué es lo que quieres?, le pregunté después de aclararme un poco la garganta. Pues es que le oí al jefe que desde antes de ayer atiende sola a la librería. Sí, así es. Y entonces quería aprovechar para hablarte de algo. Bueno, venga, dilo de una vez. Como por más tiempo que pasara, Takano no parecía decidirse, comencé a impacientarme. Bueno, se trata de Tomoko Aihara. ¿Tomo-chan? ¿Será eso que llaman déjà vu? Estaba segura de que ya había vivido esa misma situación antes. Un día que estaba sola en la librería vino Takano y comenzó a hablarme de Tomo-chan. Sí, cierto. Takano estaba enamorado de Tomo-chan, y además de un modo salvaje. En aquella ocasión, al saber que yo era amiga de ella, Takano me pidió si podía presentársela, pero después, aunque duraron un tiempo, mantuvieron una relación fluida. Tomo-chan dejó el trabajo temporal en la cafetería por uno fijo, y desde entonces la relación entre ambos se había estancado. Bueno, ¿y qué pasa? Apoyando un codo en el mostrador y la mandíbula en la mano, le contesté con absoluta desgana. Sinceramente, ya tenía bastante con lo mío como para interesarme por las cosas de Takano-kun.
Tampoco hace falta que contestes con esa cara de fastidio, ¿no? Dijo Takano contrariado. Ya me imagino que alguien como tú, que pasa los días tan feliz, no puede ni imaginar cómo me siento. Oye, vienes aquí cuando te da la gana, sueltas lo que quieres y encima te enfadas. ¿Y cómo no me iba a enfadar? Después de haber dicho esto, puso cara de estar despreciándose a sí mismo. Qué joven tan lúgubre. Viendo su actitud no me atrevía a seguir echándole en cara nada. Pensé que me evitaría muchos problemas si no le mencionaba que Tomo-chan había estado anoche aquí. Bueno, en cualquier caso, ¿puedes hacerme el favor de escucharme durante un rato? Añadió Takano terminando con un suspiro de tristeza. A continuación me contó lo siguiente. Después de que Tomo-chan dejara la cafetería, continuaron el contacto intercambiando correos electrónicos, con los libros como tema principal. Aún así, siempre era Takano quien enviaba el correo inicial, por lo que con intención de no molestar demasiado, los espaciaba bastante. Pues bien, hace cosa de unos 2 meses, cuando envió un nuevo correo tras haber dejado pasar un tiempo prudencial, ya no fue que no le contestasen, sino que el correo ni llegó a destino. Más tarde probó varias veces enviar otros correos, pero todos le eran devueltos como error, así que ella no había llegado ni a verlos. ¿Entonces quieres decir que te ha bloqueado el acceso? Los que envío yo llegan perfectamente. No me parecía que Tomo-chan fuera una persona capaz de hacer algo así. Si realmente lo hizo, entonces debía ser porque Takano había procedido de manera imperdonable. Por probar, le envié en ese momento un correo que decía: «Gracias por haber venido anoche, hasta la próxima». Como suponía, apareció sin mayor problema en la bandeja de correos enviados. Le mostré mi teléfono móvil a Takano, que se quedó mirándolo como si lo fuese a devorar de un momento a otro. Después, tras guardar silencio unos momentos, miró al techo y gritó: «¿Por qué? Takano-kun, ¿no habrás estado merodeando cerca de su casa o rebuscando en sus bolsas de basura o escondiendo un micrófono oculto en la pared?» Había oído hablar a menudo de gente que termina por hacer ese tipo de cosas cuando se cansan de que la persona de la que se han enamorado no les haga caso, pero Takano lo negó enérgicamente con el rostro congestionado. ¿Por qué iba yo a mancharme con conductas criminales? Es verdad que mi jefe me dice a menudo que no sé captar los sentimientos de la gente, pero no recuerdo haberle hecho nada malo a ella y mucho menos haberme rodeado en torno suyo. Claro, ya supongo, perdona. Es que como me parecía muy raro que Tomo-chan hiciera algo así, quería comprobar esa posibilidad. Desde luego que alguien tan tímido como tú no parece capaz de unas mañas como esas. Efectivamente, dijo Takano con orgullo. En ese momento llegó la rápida respuesta de Tomoko. Por lo visto estaba justo en su hora de almuerzo. En su correo me decía: «En agradecimiento por la cena de ayer, la próxima vez vente a mi casa y cocino yo». Me alegré un montón y le contesté: «Entonces la semana que viene mismo». Takano ya me miraba con una expresión de desesperanza absoluta. «¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué te contesta solo a ti?», se lamentaba con voz angustiada. Pero por más que insistiera, yo, como es lógico, no podía saber la respuesta. Sin embargo, al flotar en mi mente la adorable figura de Tomo-chan de anoche, no podía menos que compadecerme de Takano. Si yo fuera un hombre, posiblemente también me enamoraría de Tomoko, y si me bloquearan las comunicaciones estaría sin poder levantarme de la cama durante una semana. Desde ayer solo podía pensar en mi relación con Wada, pero ahora que escuchaba lo que me contaba Takano, mi atención volvía al comentario que hizo Wada sobre mi amiga la noche anterior. «¿Y entonces qué piensas hacer?» «Quiero buscar un libro». «¿Cómo?». Me quedé tan sorprendida ante la inusitada respuesta de Takano que me salió una voz como si fuera tonta. Pero, ¿qué relación podía haber entre buscar un libro y el asunto con Tomo-chan? «Hay un libro que Aihara-san desea. Fue hace ya bastante tiempo, pero una vez en el subol le escuché hablando con mi jefe y le estaba diciendo que hay un libro que hace tiempo que le gustaría tener y que no conseguía encontrarlo. Entonces no hice ningún comentario, pero lo oí. ¿Y qué libro es ese?». Si no me equivoco, el título era Kogane no Yume, Sueños Dorados. Se me ha olvidado el nombre del autor. Pero al parecer es un libro japonés antiguo. Creo que es una novela, pero no estoy seguro. ¿Y quieres encontrar ese libro para regalárselo? El 14 del mes que viene es su cumpleaños, ¿verdad? Entonces pensé que sería ideal para ese día. Pero yo no entiendo de libros hasta ese punto y por eso se me ocurrió que a lo mejor tú lo conocías. Takano-kun afirmaba que ese era el título, pero yo no había visto jamás en esta librería un libro semejante. «Bueno, y consiguiendo que consigas regalárselo, ¿cómo quieres que reaccione ella?» «No, no espero nada especial. Es solo para quedarme a gusto yo. No creo que por ello vaya a volverse hacia mí ni espero ganarme su simpatía. Si no quieres saber nada de mí, ¿le puedes decir que es un regalo que le haces tú?».
Takano llegaba a decir ese tipo de cosas tan admirables. Por su forma de hablar se comprendía a la perfección que buscaba hacer feliz a Tomo-chan. Me acordé de la letra de aquella canción de Donadona que nos enseñaban en la clase de música de la escuela primaria, sobre un ternero al que llevaban a vender al matadero y del que decían con esa mirada tan triste. Y comprendí que debía ser una mirada como la que mostraba Takano ahora. Es probable que Aihara solo me considere como un amigo, como un antiguo compañero del lugar donde hacía un trabajo temporal, pero yo, gracias a que podía ver su sonriente rostro, pude aguantar sin despedirme y me esforcé por cumplir. Por eso me gustaría transmitirle de alguna forma mi agradecimiento por todos esos años. Si ella se lleva una alegría, para mí ya es recompensa suficiente. De acuerdo, entiendo. Después de haber oído todo eso, no podía quedarme sin colaborar. Estando así las cosas, te ayudaré a buscar ese libro. Y si le digo que es un regalo conjunto de nosotros dos, no debería haber ningún problema. También a mí me gustaría darle una alegría. Muchísimas gracias. Con eso, por fin Takano-kun pareció animarse un poco. A la noche, un poco antes de cerrar la librería, mis tíos vinieron a ver cómo me iba. Me habría gustado que a la vuelta del viaje se hubieran marchado directamente a su casa desde Kunitachi, pero por lo visto, como era de esperar, mi tío insistió en venir. Le informé con la cabeza bien alta de que no había tenido ningún problema. Quizá por el efecto de las aguas termales, la piel de la tía Momoko parecía aún más lustrosa que de costumbre. Me entregó unos pastelillos típicos del balneario que me habían comprado como un recuerdo a la vez que me decía ha sido muy agradable. Pero mi tío Satoru, de pie a su lado, no parecía encontrarse de muy buen humor. Ahora que me doy cuenta, después del segundo día ya no volviste a llamar por teléfono, ¿verdad? Ante mi comentario, mi tío se limitó a contestar con un escueto no, a media voz, que delataba su falta de ánimo. Como el asunto empezaba a preocuparme, interrogué a Momoko con la mirada, pero me contestó: Llevábamos tanto tiempo sin viajar que parece que se ha cansado un poco, pero no te preocupes, lo hemos pasado muy bien. Ah, ya, bueno, está bien. Seguía viendo algo extraño en el ambiente, pero decidí no insistir más. Si los dos lo habían pasado bien, para mí era más que suficiente. Bueno, de cerrar la librería me encargo yo, así que déjenlo en mis manos. Quería cumplir con mis responsabilidades hasta el final, así que les pedí que se marcharan sin esperarme. A partir de la mañana siguiente tendría que volver a mi trabajo ordinario. Se había acabado mi corto periodo a cargo de la librería Morisaki. Me hubiera gustado pasar más tiempo allí, pero eché la persiana metálica, giré la llave y me marché a casa dispuesta a reanudar mi vida anterior. Capítulo 9. La siguiente semana remitió un poco el frío y la estación parecía haber retrocedido, con una sucesión de días templados. Por el día incluso daba calor al ir con chaqueta. Tal y como había prometido a Takano, decidí ponerme a buscar ese libro, Sueños Dorados, que deseaba Tomo-chan. Puesto que se trataba de buscar un libro antiguo, pensé que lo más lógico y seguro sería preguntar primero a mi tío. Sin embargo, me contestó que no lo había visto nunca ni había oído hablar de él. Pensé que siendo un libro japonés antiguo, lo más natural era que lo conociera, pero mi suposición había errado por completo. Por si fuera poco, hasta ahora lo normal era que si le hablaban de un libro que no conociera, se pusiera a averiguar sobre él como loco, pero esta vez apenas mostró interés. De un tiempo a esta parte mi tío se comporta de manera muy rara. Bueno, raro ha sido siempre, pero ahora lo era en otro sentido. Últimamente da la sensación de estar siempre cansado, pero si me intereso y le pregunto ¿hay algún problema?, me responde con toda naturalidad: ¿problema de qué? Por lo que he llegado a la conclusión de que tampoco debe de ser algo demasiado preocupante. Visto que no me quedaba otro remedio, decidí ir recorriendo librerías de viejo en el camino de vuelta desde la oficina, buscando con denuedo. Takano dijo que debía tratarse de una novela, pero dado que a mi tío no le sonaba el título, había muchas posibilidades de que fuera otro tipo de libro, así que probé a mirar también otra clase de librerías, como las especializadas en publicaciones ilustradas. Tenía que encontrar un determinado libro a partir de unos datos mínimos entre miles y miles de otros, pero también podía tener su lado interesante, como si fuera la búsqueda de un tesoro. Para ser sincera, aunque por supuesto lo hacía por ayudar al pobre Takano, mi interés residía más bien en el libro en sí, que atraía mi curiosidad. ¿Qué tipo de historia sería esa, capaz de interesar tanto a alguien como Tomo-chan? ¿Sería realmente interesante? ¿Quizá uno de esos libros que nada más terminar de leer te cambia por completo la visión de la vida?
Por culpa de que la semana anterior tuve la cabeza hecha un lío pensando en Wada, me pareció que si existía semejante libro, me gustaría leerlo. Sin embargo, la búsqueda resultó mucho más difícil de lo que pensaba. Por más que recorría una librería tras otra, no solo no encontraba el libro, sino que nunca di con nadie que conociera su mera existencia. Probé a preguntar también a Wada, pero como los demás, dijo que no lo conocía. Por lo visto, el libro que deseaba Tomo-chan era toda una rareza. No obstante, cuanto más difícil parecía de localizar el título, más incrementaba mi curiosidad. Entonces mi próximo movimiento consistió en pedirle a mi tío que me dejara asistir a una de las subastas que se celebraban en la casa del libro viejo, restringidas a los propietarios de librerías de segunda mano. Para los libreros del ramo era la mejor oportunidad de obtener un buen lote de ejemplares raros de una vez, o mejor dicho, si uno no asistía con cierta regularidad a dichas subastas, al parecer resultaba bastante difícil poder mantenerse en el negocio de los libros de segunda mano. Por ello, huelga decir que en la casa del libro viejo se congregaban todos los libreros de Jinbocho. En un lugar así sería fácil conseguir información y poder encontrar la pista de un libro raro sin tener que ir librería por librería. La verdad es que no me encontraba demasiado a gusto en aquel lugar. Por una parte debería sentirme relajada, ya que había bastantes caras conocidas, pero por otra parte se respiraba una gran seriedad en el ambiente, que te mantenía en tensión. En cualquier caso, una vez que empezó la subasta sentí que no sabía dónde meterme. Por eso al principio, en el tiempo libre que hay para comprobar el contenido de lo que va a salir a la venta, iba pegada a mi tío yendo de un lado a otro en busca de lo que me interesaba. Mi tío, al estar en un sitio como este, lógicamente había recuperado su pasión habitual y se movía de aquí para allá concentrando en los ejemplares de la subasta y tomando notas, por lo que no quise molestarle. Me limitaba a ir mirando los títulos de los libros en silencio, pero lamentablemente, una vez más, no encontré el título que buscaba. Alguna vez probé a preguntar a libreros que conocía, pero con idéntico resultado negativo. Salí discretamente al pasillo y solté un quejido de desesperación. Si por más que buscase era imposible hallar dicho libro en un barrio como este, ¿dónde si no iba a lograrlo? Claro que podría habérseme pasado por alto, pero Takano también debió haber recorrido un buen montón de librerías examinando minuciosamente las estanterías, y al parecer había estado recopilando información también mediante internet, pero según me dijo, tampoco había obtenido ningún resultado tangible. En definitiva, cuando deliberamos el asunto entre ambos en el subol, concluimos que no quedaba más solución que apostar por la próxima Feria del Libro Antiguo. La Feria del Libro Antiguo es el mayor evento anual del barrio de Jinbocho y se celebra de finales de octubre a primeros de noviembre. Durante esa semana cambia por completo el aspecto de ese barrio en el que el tiempo discurre con ritmo apacible durante el resto del año. Todas las calles están llenas de mesitas con ruedas y de estanterías, unas y otras repletas de libros antiguos, además de puestecillos de soba a la plancha con salsa o de dulces de albaricoque. Acude muchísima gente, por supuesto que todos buscando libros. Yo misma, cuando llega esa semana, no puedo contener la emoción. Me alegra infinitamente saber que hay tantísimos amantes de los libros. Jinbocho es un barrio que, por una parte, solo resulta imprescindible para un número limitado de personas, pero por otra, en momentos como este, me hace sentir en lo más profundo del corazón que en realidad es querido por mucha gente. Obviamente la librería Morisaki también participa todos los años en la feria. Claro que, como de por sí es un establecimiento pequeño, a diferencia de las grandes librerías de la avenida, se limita a sacar fuera el carrito con libros en oferta y a incluir en el interior unos estantes con libros a precio con descuento especial. Este año, gracias a que la tía Momoko se había encargado de todos los preparativos, parecía que yo no tenía que echar una mano en nada en particular. A mi tío le encantaban ese tipo de ferias, y cuando llegaban esas fechas estaba tan atareado que no pensaba en otra cosa. Este año, como de costumbre, adoptaba la pose de déjenlo todo en mis manos que ya estoy hecho a esto. Pero en definitiva, por cuestiones de trabajo solo pude asistir un día. Aún así, ese día estuve ayudándoles desde primera hora de la mañana. Nos llegaba la alegre música de las casetas de actividades que habían instalado en la avenida, mientras que desde la calle Sakura, donde se alineaban los puestos ambulantes de comida, el vientecillo transportaba los intensos olores de la carne a la parrilla o la salsa dulzona. Para almorzar comimos los tres de pie a la puerta de la librería las tortillas rellenas okonomiyaki y las salchichas que compró mi tío en uno de aquellos puestos. Mi tío, como ensimismado por la comida, comentó: «¡Qué bueno está esto!» y la tía Momoko junto a él replicó con sangre fría.
Al final esas cosas se disfrutan porque te dejas llevar por el ambiente, pero muy bueno no está. Después, cuando ya atardecía, llegó Takano-kun, que acababa de terminar su turno de trabajo, y salimos los dos a dar vueltas en busca de aquel sueños dorados. Mezclados entre la marea de gente y caminando deprisa, nos dispusimos a recorrer literalmente todas las librerías de punta a punta. A mi lado, Takano murmuró apesadumbrado, y pensar que hace 3 años Aihara venía también con nosotros. Ciertamente en aquella ocasión Tomo-chan iba con nosotros, y ahora la situación había llegado a un punto como para que le bloqueara los correos. Puede que precisamente aquel lejano día fuera para Takano su sueño dorado. Viendo que con el tiempo del que disponíamos iba a resultar imposible revisar todas las librerías, decidimos cambiar el procedimiento a la mitad y repartirnos las restantes, acordando reunirnos en la librería Morisaki 1 hora después. Al final, el resultado de mi cosecha fue 0, y cuando vi la cara con la que apareció Takano en nuestra librería, no hacía falta ni preguntar por el suyo. Así que llegó la hora del cierre de la feria y decidimos ir a cenar curry los 4. Vaya, así que no lo han encontrado. Bueno, ¿qué se le va a hacer?, comentó Momoko sin dar importancia a los sentimientos del desganado Takano mientras ella comía a 2 carrillos su ternera con curry. La pena es que yo tampoco conozco ese libro, perdona que no te haya servido de ayuda, le dijo mi tío con tono bastante más compasivo. Por supuesto que mi tío se pidió el curry sin picante. No, está bien, no se tiene que preocupar, negó Takano enérgicamente con la cabeza, a pesar de lo alicaído de sus hombros delataba cuán deprimido se sentía. La verdad es que yo también había terminado de rengada y ya comenzaba a preguntarme si realmente merecía la pena tomarse tantas molestias por el asunto. En vez de utilizar un procedimiento tan rebuscado, ¿no sería mejor preguntarle directamente a Tomo-chan? Para empezar, ¿quién nos aseguraba que ella no hubiera conseguido ya dicho libro? Pero aun cuando supiera que no serviría de nada, Takano había puesto todo su esfuerzo en ello. Como sabía que eso era una prueba de su buen corazón, no quise hacer comentarios innecesarios. No es culpa de nadie que no hayan encontrado el libro. Además, creo que solo con saber que lo has estado buscando con ese afán, Tomoko ya se alegrará. Eso es, lo que cuenta es la intención. No sé, yo... Para empezar, creo que eres demasiado ingenuo si piensas que solo con regalarle un libro vas a conseguir que una mujer se enamore de ti. Cuando Momoko soltó estas palabras, Takano se inclinó sobre la mesa y comenzó a rebatirla con firmeza. No lo hago en absoluto con esa intención. No ha pasado ni un momento por mi cabeza la idea de que se enamore de mí. ¿Ah, sí? No lo sabía. Sentí que debía salir en ayuda de Takano. Claro que no. Para empezar, le ha bloqueado el correo electrónico. Después de haber sufrido algo así, no iba a pasar semejante idea por su cabeza. ¿Eh? ¿Pero cómo dices? ¿Pero tanta manía te ha tomado? Eso sí que es una desgracia. Momoko soltó aquella exclamación echando la cabeza hacia atrás y mirando hacia el techo, lo cual debió causar una desesperanza en Takano, equiparable a una sentencia de muerte. Anda, mujer, cállate, le reprendió mi tío. Takano-san, me dijo Takano con mirada rencorosa. Takako-san, me dijo Takano con mirada rencorosa. Ah, perdón, no me di cuenta. Me tapé la boca con ambas manos de manera instintiva, pero ya era tarde. Ahora recordaba que Takano me había pedido que no le contase a nadie lo del bloqueo de los correos. Tienes que tener cuidado con esa chica, que a veces dice las cosas sin pensar. Nada de eso, terció mi tío. Takako-chan sabe cerrar con firmeza los labios y el monedero. De todas formas, siento haber dado tantas molestias a Takako-chan, dijo Takano ignorando los comentarios de mis tíos y haciéndome una reverencia de disculpas. Que te digo que no te preocupes por eso. Yo me le he pasado bien, yendo a un montón de librerías y viendo libros. Bueno, si es así mejor, pero lo siento de veras. Que dejes de disculparte. De todas formas, si a Tomo-chan le parece bien, hagamos algún tipo de celebración de cumpleaños. Yo me encargo de preguntarle, ¿eh? Le hablaba así a Takano ya que él, a pesar de lo desanimado que se encontraba, había demostrado preocuparse por las posibles molestias. Creo que ese carácter suyo es lo que hace que la gente de alrededor le aprecie. Me pareció que Tomo-chan debió ser un poco más considerada con él. El domingo de la siguiente semana fui a ver a Tomo-chan a su casa, en el barrio de Nezu. Era la primera vez que iba. Como ella libraba todos los fines de semana, le pedí pasarme por allí cuando saliera del trabajo. Era una casita de apartamentos de 2 pisos a menos de 5 minutos de la estación, un edificio que solo alquilaban a mujeres, y el de ella era en el segundo piso, en una de las esquinas.
Llegué con 2 pasteles que había comprado en la estación como regalo, y cuando apreté el botón del intercomunicador, casi al instante salió ella toda sonriente y me invitó a pasar con un bienvenida. El apartamento de Tomo-chan tenía más o menos el mismo aspecto que yo me había imaginado sin saber nada de antemano. Sencillo, limpio, bonito. Las cortinas, los muebles o la colcha, todos de colores cálidos. El apartamento de una chica joven con buen gusto. Lo único discordante era la enorme librería. Eran unas estanterías que llegaban hasta el techo y que daban la impresión de haber sido hechas por encargo. Por supuesto, repletas de libros sin dejar un resquicio. Tantos que casi daría para abrir un pequeño negocio de libros de segunda mano. Cuando voy a casa de alguna amiga siempre me siento atraída por ver los libros que tiene. Mientras Tomo-chan me preparaba un té, me acerqué a sus estanterías para echar una ojeada. La mayoría era novela japonesa antigua, pero también había ejemplares de autores extranjeros como Baudelaire o Rodenbach, o novelas de fantasía serializadas como Gedo Senki, Crónicas de la Guerra Get o El Señor de los Anillos. Hasta donde yo pude ver, el libro que estuvimos buscando Takano y yo no estaba allí. Cuando tengas que mudarte, esto va a ser un problemón, comenté mientras pasaba la mirada por las estanterías. Ya lo creo, asintió Tomoko como si le hubieran leído el pensamiento. Solamente con todo esto ya deben de ser unas 10 cajas. Aún así intento que los libros no aumenten demasiado. ¿Tú qué haces cuando tienes que ordenar los libros o cuando te mudas? Bueno, es que yo no tengo tantos. Además no tengo especial apego por conservar la mayoría. Suelo reunir unos cuantos después de leerlos y los revendo. Ah, claro, contestó Tomo-chan como con un tono un tanto alicaído. Yo también debería revender algunos, ¿verdad? Pero es que cuando un libro me gusta, me cuesta mucho desprenderme de él. Después de tomarnos el té acompañado de una deliciosa comida de gusto asiático que preparó ella, saqué el tema de que como pronto sería su 26º cumpleaños, podríamos salir a comer por ahí para celebrarlo. Inesperadamente, no tenía ningún plan especial para su cumpleaños, así que decidimos en el momento que podría ser la cena ese mismo día. Entonces, como de carrerilla, aprovechando el momento añadí, ¿Puedo llamar también a Takano-kun? Y entonces Tomo-chan, en cuanto escuchó ese nombre, detuvo en seco la mano con los palillos que ya se alargaba hacia el rollito de primavera al estilo vietnamita, y dirigió su mirada hacia mí con rostro angustiado. ¿A Takano-kun? Sí. ¿No te apetece? No, bueno, no es que no me apetezca, pero... Tomo-chan no se decidía a hablar claramente. Por su tono de voz se notaba que la había puesto en un aprieto y me resultaba difícil insistir. Puede que bajo todo aquel asunto existieran circunstancias ocultas, pero también pensando en Takano-kun, quería descubrir si él había cometido alguna falta. Le conté a mi amiga deprisa, y en pocas palabras lo que había oído de labios de Takano, y con delicadeza, le pregunté si había sucedido algo entre ambos. Tomo-chan se azoró todavía más, y comenzó a hablar de forma incoherente. Pero es que, bueno, ya sabes, como dejamos de trabajar en el mismo sitio, pensé que no había motivo para continuar el contacto. ¿Llegaría ella a algo tan extremo como bloquear el correo solo por una razón tan insignificante como esa? Para empezar, Takano y Tomoko siempre habían mantenido una buena relación, e incluso visto desde un tercero como yo, no hubiera tenido nada de extraño que aquel vínculo evolucionara para que se convirtieran en pareja. Solo quedaba pensar que Takano había cometido alguna falta imperdonable. Si no, el asunto carecería de explicación. ¿No será que él te ha hecho algo malo? No. Tomo-chan alzó la vista con expresión sorprendida, y a pesar de lo ambiguo de sus comentarios anteriores, esta vez negó categóricamente mi suposición. Sentí un gran alivio al oír aquello. Sin darme cuenta había comenzado a sentirme como si fuera la madre de Takano-kun. No hay nada de eso. Creo que Takano es realmente un chico de corazón puro y le admiro. Él no tiene la culpa de nada. La culpa es toda mía. Cuando terminó de hablar, los labios de Tomo-chan formaron una línea recta y volvió a quedar cabizbaja. Al ver que en sus ojos empezaban a formar unas lágrimas, me emocioné sin remedio. No digas eso. ¿Qué culpa tienes tú? Si no quieres aceptar lo que siente por ti, no es culpa tuya ni de nadie. Me di cuenta de que había hablado de más. Todavía no había salido el tema de que ella le gustaba a Takano. Perdón, es que no te preocupes. Me di cuenta perfectamente de que le gusto. Cuando hace ya tiempo íbamos los 3 por la feria del libro antiguo, me daba cuenta vagamente de que así era, pero disimulaba y hacía como que no lo notaba. Me aproveché de que él tampoco decía nada y permanecí todo el tiempo haciéndome la tonta, tratándole solo como un amigo. Bueno, pero aún así, no es como para sentirse culpable, que no es eso. No tengo remedio. Me pasa lo mismo cada vez que le gusta a un hombre.
En cuanto lo percibo me asusto y siento ganas de rechazarlo. Me entra la sensación de que si acepto ese amor, dejaré de ser yo, y eso me da miedo. Creo que no estoy del todo bien de la cabeza, pero no puedo remediar ser así. Tomo-chan ya había perdido todo el interés por la comida que quedaba sobre la mesa, y permanecía en silencio y cabizbaja. Las lágrimas se agolpaban en sus ojos, en sus ojazas, amenazando con empezar a caer de un momento a otro. Me entró la sensación de que, sin quererlo, la había acorralado, y me dolía verla en aquella situación. La habitación había quedado en un silencio tal que hasta se oía el leve zumbido del fluorescente que pendía del techo. Me hallaba dudando de si seguir preguntando o no acerca del tema cuando Tomo-chan, como si hubiera leído mis pensamientos, continuó. ¿Me dejas que te cuente solo un poco más? No sé si podré explicarme bien, pero siento que es algo que quiero contar. Bueno, entonces voy a preparar otro té. Me dije yo fingiendo despreocupación para que ella no se deprimiera aún más. En momentos así viene bien beber algo calientito para relajarse. Deja, ya lo hago yo. Comenzó Tomo-chan mientras se incorporaba. La detuve con un gesto de la mano y me fui a la cocina, donde lavé en un periquete las tazas y la tetera y preparé una nueva cantidad de té inglés. Le di su taza a Tomo-chan y tras murmurar un gracias y llevarse la bebida lentamente a los labios, reanudó su historia. Takano no ha hecho nada malo. Toda la culpa es mía. Otra vez repetí esas palabras, pero ahora parece más tranquila. Creo que ya te hablé una vez de ello, el motivo por el cual me aficioné a la lectura. A ver, si no recuerdo mal, por influencia de tu hermana mayor, ¿no? Eso es, ya tenía una hermana 5 años mayor que yo. Cuando era niña, la imitaba en todo, no solo en la cuestión de los libros. Mi hermana, a diferencia de mí, era habilidosa e inteligente desde muy joven. Sabía hacer de todo. A veces era un poco brusca de carácter, pero a mí siempre me trataba con cariño. Como si estuviera reviviendo aquellos recuerdos, Tomo-chan cerró los ojos durante unos segundos y luego prosiguió. Mi hermana salía con cierto chico desde sus tiempos de estudiante de bachillerato. En contraste con ella, aquel era un joven muy callado. A decir verdad, fue por influencia de ese chico que mi hermana se aficionó a la lectura. Entonces yo, que no debería haberme dejado influenciar por mi hermana hasta ese punto, comencé también a sentirme atraída por aquel chico. Fue algo así como mi primer amor. Con todo, dado que yo todavía era una niña de escuela primaria, no me daba plenamente cuenta de ello, y lo veía solo como un chico que jugaba a menudo conmigo. Cuando comprendí que me había enamorado fue ya al llegar a la secundaria, pero mi hermana y él continuaban su relación y además hacían una pareja perfecta a los ojos de cualquiera, por lo que durante largo tiempo guardé aquel sentimiento en mi interior, sin dejarlo asomar en lo más mínimo. Para mí era suficiente con verlos juntos y que de vez en cuando me incluyeran en su círculo a la hora de divertirse. Tomo-chan hizo una pausa para beber un sorbo de té y me miró unos instantes como queriendo comprobar de qué manera iba reaccionando a su historia. Asentí en silencio para indicar, te estoy escuchando con atención, y en su rostro se dibujó una sonrisa cargada de inmensa tristeza. Pero cuando ya acababa de cumplir los 17 años, mi hermana falleció en un accidente. El autobús donde montaba a diario para ir a la universidad chocó de frente contra otro vehículo porque el conductor iba medio dormido. Tomo-chan apretó los labios y volvió a cerrar los ojos unos segundos, como si estuviera rezando por su fallecida hermana. Estaba a punto de hacer un comentario cuando ella me cortó negando con la cabeza. Mi hermana falleció y me entristecí tanto que creí morir yo también. Me pareció como si realmente se me estuviera partiendo el corazón. Sin embargo, pasado un tiempo me di cuenta de que en algún rincón de mi corazón comenzaba a aflorar una emoción por completo distinta. Ahora, estando así las cosas, ¿no se fijaría aquel chico en mí? Había nacido en mí ese sentimiento de esperanza, algo muy, muy sucio, una emoción repugnante y odiosa. Pero Tomo-chan, mi amiga volvió a quedar cabizbaja, y con la vista clavada en algún punto del suelo, daba la misma impresión que si estuviera contemplando impotente un negrísimo mar. Por más que le daba vueltas en mi cabeza, no conseguí encontrar palabras adecuadas para dirigirle, algo con lo que podría ablandar su mirada. No hubo manera. No puedo perdonarme a mí misma aquel sentimiento que brotó en mí, y eso es algo que no cambiará nunca, sin importar lo que pueda decir. Con la inmensa tristeza que me produjo la muerte de esa hermana a la que tanto quería, y ahora, al llegar aquí, de pronto Tomo-chan alzó el rostro bruscamente. Perdona, siento haberte contado algo tan deprimente, dijo con pesar. Me apresuré a negar varias veces con la cabeza. ¿Y entonces
¿qué pasó con aquel novio de tu hermana? Después del funeral de ella no volví a verlo ni una sola vez. Como antes de aquello a menudo salimos por ahí ambas familias juntas, al parecer de vez en cuando se dejaba caer por casa y hablaba con mis padres. Con el tiempo consiguió una nueva novia, pero aún así seguía viniendo. Siempre me preguntaba por mí y parecía que tenía ganas de verme, pero decidí que no volvería a verlo nunca más. No quería que me recordase aquella emoción que brotó en mí entonces. Y en adelante me sucede lo mismo aunque se trate de cualquier otro hombre. Por eso cuando alguien como Takano-kun te da a entender sus sentimientos, sí, me asusto y huyo sin remedio. Me dan ganas de gritar, no, no lo hagas. No soy una mujer digna de gustar a nadie. Por eso intento vivir de manera que no atraiga el amor de nadie. Me esfuerzo por no llamar la atención. Takano-kun siempre se mostraba gentil e inocente. Me dejé llevar un poco por esa amabilidad y por culpa de eso le estoy haciendo daño. Soy despreciable. Tengo que pedirle perdón alguna vez. Pero Tomo-chan, ¿no te entristece vivir así? Cuando me entra la tristeza leo un libro, horas y horas. Si estoy leyendo mi corazón se va calmando poco a poco y recupero la estabilidad. Por mucho que me implique en el universo del libro, no puedo hacer daño a nadie y eso me tranquiliza. Después de decir aquello, Tomo-chan sonrió, pero a pesar de la sonrisa, su expresión revelaba una tristeza como nunca había visto en ella. Mejor dicho, hasta entonces yo siempre me la había imaginado como una chica alegre y de buen carácter, dándolo por sentado y posiblemente nunca había intentado ver el rostro que podía ocultarse detrás. Pero ahora que lo conocía, ¿cómo podía encontrar palabras que fundiesen el hielo que mantenía atrapado su corazón? Lo cierto es que cuando me dijo con una nueva sonrisa, «Gracias por escucharme, me he quedado un poco más a gusto», no se me ocurrió nada más que contestarle. Pero me pareció infinitamente triste que aquel fuera el motivo por el cual le gustaba la lectura, y sentí un dolor como si me estrujara el corazón dentro de un puño. 2 días después de haber ido a casa de Tomo-chan, una noche en que caía una fina llovizna, sucedió lo siguiente. Volví hacia casa después de haber pasado un rato en la librería Morisaki, y como tampoco había quedado con Wada, fui a la cafetería que tenía en el segundo puesto de mis preferencias, Kisaku. Todavía sentía el corazón revuelto por todo lo que me había contado Tomo-chan y me invadió un profundo desconsuelo, sin ganas de volver todavía a casa. Entonces, después de llevar allí cerca de 1 hora con la cabeza en las nubes, decidí marcharme a casa y abriendo el paraguas, eché a caminar por la avenida en dirección a la estación de Jinbocho. De un modo natural, mis ojos se posaron en la figura del hombre que iba un poco por delante de mí. La chaqueta y el aspecto de aquel hombre vuelto de espaldas me parecieron familiares. No podía caber duda, era Wada. Acabaría de salir del trabajo y volví hacia casa. Apreté el paso con objeto de acercarme a él, pero entonces se paró en seco a la puerta de la farmacia junto al semáforo. Como si hubiera quedado allí, llegó una mujer casi a la carrera y se paró frente a él. Solo pude entrever su rostro de perfil, que asomaba bajo un paraguas rojo, pero enseguida supe quién era. No había duda. Era la novia anterior de Wada. La manera de vestir y el aspecto general que tenía cuando venían juntos a la librería Morisaki no había cambiado. Comenzaron a hablar y Wada sentía de vez en cuando. Opté por ocultarme detrás del letrero vertical de una casa de comidas. No sabía bien qué necesidad tenía yo de hacer algo semejante, pero antes de darme cuenta ya lo había hecho. Poco después ambos se echaron a caminar hombro con hombro. ¿Pero qué estaba haciendo? Aún pensando esto me puse a caminar detrás de ellos guardando cierta distancia. Una cosa es lo que piensas y otra lo que haces. Se mirase como se mirase, les estaba siguiendo en secreto. En aquella noche de llovizna, la avenida Yasukuni estaba repleta de hombres y mujeres que iban con sus paraguas y no existía ningún motivo para que Wada y ella se diesen cuenta de que yo iba detrás. Ambos continuaban su camino sin apartarse de la acera, y en un momento dado se pararon delante de una cafetería de la cadena Dottor y entraron como lo más natural del mundo. Durante un tiempo estuve yendo y viniendo frente a la puerta de la cafetería. Pensé que no tardarían en salir. Los oficinistas que volvían a casa tras el trabajo pasaban echándome miradas de reojo que indicaban su fastidio ante el estorbo que suponía mi persona dando vueltas en medio de la calle. Debí de pasar unos 10 minutos de esa manera. Mi mente por un lado parecía mantener la sangre fría, pero por el otro se hallaba totalmente revuelta. Caí en la cuenta de que ya apenas llovía y la gente que cruzaba a mi lado comenzaba a cerrar el paraguas. Con voz de tonta solté un «Oh», y cerré yo también el mío. Después, a paso lento, reanudé mi camino hacia la estación. Fin del capítulo 9.
Pues siendo que ya leímos poquito más de una hora, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Como siempre te quiero dar las gracias por estarme acompañando en esta lectura. Y si te está gustando te invito a que le des like y a que te suscribas si aún no lo has hecho para que no te pierdas de las siguientes narraciones. Pero por sobre todo y como siempre, que si te está gustando la lectura consumas la obra original para apoyar a su autor. También te invito a que te suscribas a mis redes sociales, JuanpaLife en Instagram y en TikTok para ahí tener un contacto más cercano. Y pues nada, ya nos estaremos viendo en otro directo. Adiós.